El señor Pachari Cuno Ferrer, postulante a la plaza juez de familia con su especialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar Huanchap, Distrito Judicial Cusco. Toma asiento, por favor. Gracias. Distinguido presidente, integrantes de la Junta Nacional de Justicia, tengan ustedes muy buenos días. Doctor Pachari, buenos días. A ver, tenemos una situación que se viene repitiendo. Usted es fiscal, adjunto provincial titular en Abancay y está postulando a una plaza de su especialidad en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en Cusco. Explíquenos primero por qué la importancia o por qué postula esta plaza. Segundo, por qué el cambio de fiscal a juez. Y por qué también el cambio de Apurímac a Cusco. Gracias. En principio, ¿no? El motivo, yo creo que el rol que realiza la Fiscalía de Familia no es tanto la de perseguir el delito. Esos son las fiscalías penales, pero como Fiscalía de Familia y en la función que actualmente me desempeño como fiscal adjunto provincial, tenemos nosotros un rol protector de la familia, tutelar de los derechos de los menores. Igualmente representamos a la sociedad en juicio. Entonces tenemos roles complementarios. Es más, trabajamos a la par con los juzgados de familia. Es más, anteriormente, ¿no? En la ley 26.260, la Fiscalía de Familia asumía estas funciones que ahora lo hacen los jueces de familia en la subespecialidad de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, precisamente en el dictado de las medidas de protección. Y muchas veces mi persona incluso ha ejecutado medidas de protección de manera inmediata, cosa que ahora los jueces no lo realizan. Al menos en el lugar donde yo me desempeño no veo que el juez de familia, que es único en la ciudad de Abancay, haya participado en alguna oportunidad en la ejecución directa de las medidas de protección, porque eso lo delegan a la Policía Nacional del Perú, contraviniendo incluso preceptos constitucionales. La Constitución reconoce, ¿no?, que la potestad de administrar justicia recae en los jueces, y son los jueces quienes tendrían que hacer, en primer orden, hacer cumplir sus decisiones judiciales, es decir, ellos tendrían que ejecutar, ¿no? Entonces tendría que crearse en el Poder Judicial un órgano, ¿no?, ejecutor de las medidas de protección, obviamente con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de las entidades vinculadas, ¿no?, al tema de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Por qué motivos postulo a esta plaza? Precisamente porque en estas convocatorias y en las anteriores hay escasas ofertas para fiscalías provinciales, civiles o para fiscalías de familias especialmente, ¿no? ¿Y por qué postulo a la ciudad de Cusco? Precisamente porque yo soy natural de la ciudad de Puno, ¿no? Por motivos laborales he tenido que postular inicialmente a la ciudad de Abancay, logré la plaza, me desempeño en ese cargo actualmente 14 años en el Ministerio Público, y el motivo es que estar en la ciudad de Cusco me permite estar a 6 a 7 horas de distancia de mi lugar natal donde viven mis padres, ¿no?, que son adultos mayores. Usted tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿cómo ve usted los derechos de las mujeres en este momento? Hay una asimetría, como han dicho muchas de las personas que le han antecedido, una asimetría notable en relación a los derechos de los hombres. ¿Qué falta para equiparar esta situación? Actualmente, si visionamos nuestra legislación, es compatible con muchos tratados y convenciones internacionales, ¿no? Principalmente la Convención Belén do Pará da origen al surgimiento de la ley 30.364. ¿Y por qué? Porque se veía, ¿no?, que con la ley anterior, con la 26.260, de alguna forma se trataban a estos asuntos de agresiones físicas, psicológicas, sexuales que existían en la familia como un asunto privado,
Es decir, que esta anterior legislación únicamente protegía y no sancionaba penalmente, únicamente se hacía una demanda de naturaleza civil. Si bien es cierto, Fiscalía de Familia con la legislación anterior dictaba las medidas de protección, pero posteriormente estas a nivel judicial tenían que ser confirmadas, modificadas, sí, mi ¿no? pregunta O ratificadas. iba, doctor, ya de una visión global. Sí, doctor. ¿Qué considera usted que le falta a las mujeres para equipararse, si es que les falta algo, en derechos a los hombres? ¿Por qué esta situación de asimetría o esta situación estructural de diferencias? Considero, doctor, que la norma, actualmente la 30.364, con el enfoque de género, si bien es cierto, ¿no?, ha establecido que existe cierta asimetría entre las relaciones entre hombres y mujeres, y sobre todo basadas en los estereotipos, ¿no?, en los roles que ha asumido estructuralmente la sociedad. Sin embargo, considero que basado en la norma suprema constitucional y apelando al principio al principio de igualdad, tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos, y considero que en la redacción, en la legislación vigente, se garantiza, ¿no?, por igual los derechos tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Incluso se podría decir que las mujeres al día de hoy legislativamente tienen mayor protección que el de los hombres, ¿no? Tanto así que existen, digamos, a nivel penal el delito de feminicidio, ¿no?, que protege especialmente a las mujeres, ¿no? Igualmente, ¿no?, se ha creado a nivel de entidades el Ministerio de la Mujer, ¿no?, que es una entidad exclusivamente destinada a proteger a la mujer y ahora adicionalmente también a la población vulnerable, sean niñas, niños, adolescentes o ancianos o mujeres gestantes, personas discapacitadas. Si usted en una medida de protección en el juzgado al que aspira determina que el agresor tiene que salir del domicilio conyugal y resulta que el agresor es el único propietario del domicilio, ahí vamos a tener un conflicto de derechos. ¿Cómo usted resuelve este conflicto de derechos? Sí, doctor, precisamente esto ya está contemplado en la norma, ¿no? En el ámbito de protección, lo que se resuelve es el nivel de riesgo que representa la persona agresora, ¿no? No se discute el derecho de propiedad, el derecho de posesión sobre bienes. Es por ello que en casos donde el juez tiene que disponer el retiro del agresor del domicilio familiar, esto no puede ser una barrera, el ser la persona agresora, el agresor, el ser el titular, el propietario, no puede ser una barrera que va a limitar o impedir la ejecución de una medida, ¿no? Si el caso lo amerita y a fin de garantizar la vida, la integridad física, psicológica y sexual de los otros integrantes del grupo familiar, se tiene que ejecutar y se puede disponer esta medida. Es decir, bajo el principio de proporcionalidad es acá que se debe ponderar, ¿no? Si la restricción a este derecho de la propiedad a la persona agresora de alguna forma va a satisfacer o va a garantizar de una mejor manera, ¿no?, mediante una medida de protección, la vida, la integridad, sea física, psicológica, sexual, o los derechos patrimoniales de las personas que son víctimas del acto agresor, doctor. ¿Cómo enfrentaría un caso de denuncias cruzadas cuando ambas partes alegan haber tenido lesiones? Sí, doctor. Fundamentalmente... ¿Y cómo determina fundamentalmente quién es el agresor principal? Sí. Tendríamos que basarnos inicialmente en el principio de igualdad, ¿no? Y lo que se tiene que evaluar, doctor, en este tipo de procesos es el nivel de riesgo que existe, ¿no? El nivel de riesgo, porque la intervención que hace un juzgado de familia es en una etapa de tutelar, ¿no? Tutelar determinados bienes jurídicos, como son la vida, la integridad. Entonces, en denuncias cruzadas, no solamente existe, no solamente existe, digamos, un solo documento, sino existen, la ley te contempla que son varios factores, varios criterios. Uno de ellos podría ser un informe social, los antecedentes penales,
los antecedentes judiciales, policiales, sobre la comisión de anteriores delitos de agresiones contra la mujer, los integrantes del grupo familiar, delitos contra la libertad sexual, delitos contra el patrimonio u otros conexos. Igualmente, se tiene que evaluar el factor etario, la edad que existe entre estas dos personas. Igualmente, se tiene que evaluar el aspecto económico, el aspecto social que existe. Igualmente, se tiene que evaluar la relación de dependencia que existe entre estas dos personas, ¿no? Y al analizar todo ello, doctor, siempre vamos a ver cuál está en un mayor o más alto riesgo, ¿no? Y las medidas de protección tendrían que ser proporcionales, graduales y de manera razonable a fin de tutelar los derechos, ¿no? Si son denuncias recíprocas, probablemente es que se dicte medidas de protección para ambas, ¿no? Pero no van a ser iguales, de igual naturaleza, doctor. Doctor de la Puente, ¿alguna pregunta? Doctor Galindo. Sí, doctor. Gracias, presidente. Deme 15 segundos para acomodar mis papeles. Doctor Pachari Cuno. Sí, doctor. Actualmente, ¿qué cargo ostenta usted? Me desempeño como fiscal adjunto provincial en la segunda Fiscalía Provincial de Familia de Bancay, doctor. ¿En el mismo Bancay? En la misma ciudad de Bancay, doctor. ¿Y cuáles son los delitos dentro de la Fiscalía de Familia con mayor incidencia en Abancay? Bueno, dentro de nuestra competencia también, doctor, es conocer, ¿no?, los actos infractores, los delitos cometidos por menores de edad. Los de mayor recurrencia son los delitos contra el patrimonio y contra la libertad sexual, doctor. Y en cuanto a las faltas, en todo caso, cometidas por los menores. Sí, se les denomina, o sea que el Código de los Niños Adolescentes les da esa denominación de acto infractor, no lo considera delito, ¿no? Sin embargo, tiene un régimen especial de tratamiento. Estos delitos mayormente son los temas de violaciones sexuales, tocamientos, ¿no?, y el tema de robos agravados, hurtos agravados, ¿no? Sí, doctor. Y en relación a la punibilidad de los menores infractores, ¿usted considera adecuado que, a pesar de los pronunciamientos que ya se han dado a la luz de los hechos, que el Congreso de la República haya promovido una norma para sancionar a menores que fluctúen entre 16 y 18 años cuando cometan, lo calificó así, cuando cometan algunos delitos, como por ejemplo el sicariato? Sí, doctor. Considero que esa ley, ¿no? Perdón, para los pronunciamientos y todo el debate lo conocemos, queremos conocer su opinión. Sí. En realidad, doctor, desde mi punto de vista, es una grave, digamos, afectación, ¿no?, del derecho de protección especial del que gozan los menores por la Convención de los Derechos del Niño. Ahí claramente se establece en su artículo 40 que a los menores, hace referencia a la Convención, menores a todas las personas, desde los 0 hasta los 18 años, a los menores se les debe de juzgar con una justicia especializada, ¿no? Y la justicia especializada precisamente está contemplada en el Código de los Niños Adolescentes y complementariamente en la actualidad por el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, ¿no? Es por eso, digamos, que el tratamiento, la reeducación, ¿no?, la reinserción que se busca en estos menores es diferenciado de una persona adulta. Y entonces, al haber, digamos, comprendido a estos adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años en la justicia penal ordinaria, no solo se desnaturalizaba, ¿no?, los roles, ¿no?, los roles tanto de los jueces, de los fiscales, sino que era una grave afectación de estos derechos de estos menores de edad. Siendo una afectación de derechos de los menores, como usted lo está refiriendo, y vamos a ponerlos en situaciones más gravosas, ¿no?, como la del sicariato y atentado contra la vida de las personas, ¿considera que entonces es una arbitrariedad del legislador que incluso va contra una norma específica convencional
para afectar derechos de menores, o sea, no ha respondido a una necesidad social que todos vivenciamos día a día, y cómo el Estado debe responder a esta ola de criminalidad. Sí, doctor. Es que la solución no es tanto en establecer penas más severas o más duras. Considero que en caso de menores de edad, de adolescentes sobre todo, la reeducación, la prevención que se podría hacer, de alguna forma podría, ¿no? O una intervención directa en la familia, porque también como Fiscalía de Familia tenemos potestades tutelares, se pueden hacer procesos de protección. Si vemos que un niño o un adolescente se encuentra en una situación con determinados factores de riesgo, como podrían ser precisamente el estar involucrado en la comisión de estos delitos graves, ¿no? Como el sicariato, la extorsión y otros. Sin embargo, el Estado también tendría que realizar una intervención oportuna para detectar estos casos y de alguna forma, con la intervención que hace, desaparecer o eliminar, ¿no?, esos factores de riesgo en el que atraviesa. Pero sin embargo, doctor, considero, ¿no?, bajo los argumentos de la sentencia del Tribunal Constitucional también, que ha sido irrazonable. Si bien es cierto, se pueden emitir leyes, pero sin embargo la interpretación que se hace posterior a ella es precisamente que se inicie este proceso de inconstitucionalidad. La interpretación que se hace posteriormente devela pues que ha existido una grave infracción, doctor, a los tratados internacionales. Bueno, porque somos signatarios de esos tratados internacionales que usted ha referido, pero la necesidad de legislar y de solucionar un problema como el que vivimos día a día no implica ese acto, una actuación más proactiva del Congreso de la República, yendo a legislar bajo los argumentos que ha señalado, situaciones que están poniendo en detrimento a la sociedad. O sea, ¿cuál es la argumentación para esta protección de los menores en este rango de edad, que todavía están psicológicamente inmaduros, o sea, todavía su desarrollo emocional es insuficiente? Yo creo que, doctor, como son adolescentes mayores de 16 años, aplicando la legislación civil, son incapaces relativos, son conscientes, ¿no?, plenamente conscientes de los actos que realizan, sino también se tendría que ver el entorno en donde se encuentran estos adolescentes. Pero son incapaces relativos, disculpe que lo pregunte, vamos a hacer más dinámica la conversación, son incapaces relativos porque la norma señala cierto límite de edad, o porque... Sí, solamente por la edad, doctor. Porque orgánicamente algo determine que en algún momento ellos se conviertan adquieran un discernimiento a prueba de cualquier crítica. Porque vamos a suponer al adolescente de 17 años con 364 días y al adulto con 18 años y un día. ¿En qué cambia su desarrollo emocional en estos dos ciudadanos? O en estas dos personas, perdón, porque el uno todavía no es ciudadano, le falta un día. Es igual, doctor, no va a variar en nada, son iguales, ¿no? Entonces yo creo que también el entorno influye mucho, la madurez también tal vez de la persona, ¿no? Y es que existe tal vez muy poca preocupación de la Dirección General de Niños, Adolescentes, que podría trabajar perfectamente, digamos, estos temas, ¿no?, para prevenir precisamente estos delitos graves que azotan pues a la población peruana, doctor. Pero no se hace en la actualidad. En todo caso, se ha querido responder legislativamente a esa realidad, ¿no? Bueno, sí, doctor, hay detractores y hay promotores de esa, sí, doctor, de esta pero solución. Tendría que haber unos cambios estructurales tal vez a nivel del sistema penitenciario, ¿no? Porque no se le puede dar el mismo tratamiento, ¿no?, a los adultos que cometen delitos y a estos menores, ¿no?, que cometen, digamos, también delitos graves, pero que creo que el sistema penitenciario no está capacitado aún para asumir este reto, ¿no? Y más aún cuando también hay una grave afectación, digamos, a las convenciones, a los tratados internacionales de los cuales el Perú es parte, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, presidente.
Gracias, doctor Galino. Doctor Pachari, la entrevista ha concluido. Gracias, doctor. Permiso.